Atentos saludos, amigas y amigas de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como de costumbre, aquí estamos llegando a sus hogares para tratar los temas que nosotros con frecuencia referimos con relación a la filosofía, a la política, a la teología y demás. Aquí estamos acompañados, como siempre, del profesor Daniel Vargas y el profesor Julián Álvarez. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, mis queridos colegas Julián y Juan, y a todos ustedes que nos siguen por los medios televisivos y por las redes sociales. Queremos recordarles que llegamos a ustedes por el canal 101 y 1101 HD de Claro, pero también por el canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias de nuestro país. También en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, señores. También pueden seguirnos por todas las redes sociales disponibles y por nuestra página web, sumundotv.com. Así es que ustedes saben, no hay forma de que ustedes no nos vean, no nos sigan. Esperamos que ustedes estén ahí con nosotros y sobre todo con este programa de hoy, que nosotros queremos seguir profundizando acerca del tema anterior, que eran los mitos. Nosotros vamos a seguir profundizando el tema y acentuando algunos mitos de Platón que tienen todavía para el día de hoy un gran significado y que son de gran interés filosófico. Saludos, mi querido Julián. Bien, un saludo para toda nuestra teleaudiencia. Como tú dices, Daniel, los temas que tratamos y analizamos es con la idea de aportar a tener ideas claras, expresiones contundentes y que las sesiones se realicen en correspondencia con nuestras ideas y nuestras expresiones. Por eso, una manera de expresar del mundo antiguo era a través de los mitos, de esos relatos, a través de lo cual se daba una cosmovisión, se explicaba la conformación, la estructura social de los pueblos y también una manera de mantener un relato que diese cohesión a la unidad, a la tribu, a los pueblos, y esa es la razón de ser por la cual hoy en día compartimos estos relatos. Como dice un autor, North Whitehead, del Círculo de Viena, que toda la filosofía occidental es una nota al pie de página a Platón y Aristóteles. Es decir, que lo que ellos dijeron como que todavía vale para hoy en día a distancia de 25 siglos. Estamos hablando de los mitos y de la mitología. Cuando se habla de mitos y de mitología, la gente con frecuencia piensa en Grecia y en los griegos, en la Grecia antigua. Piensa en el politeísmo, en los dioses y en los semidioses, especialmente nosotros en Occidente. Porque probablemente en el lejano Oriente, cuando se hable de mitos y de mitología, piensan también en nuestros mitos y ahí involucran el cristianismo, ¿verdad? Los mitos que nosotros tenemos en la práctica y en las creencias del cristianismo, que muchas veces nosotros no los llamamos mitos, sino que los llamamos, por ejemplo, misterios, pero que en otras latitudes, donde tienen otras fe y otras creencias, probablemente no lo vean con los caracteres sutiles y especiales que nosotros sí lo vemos, y así nosotros con relación a ellos. Pero además la mitología se refiere con frecuencia a la antigüedad, pero está presente también en nuestros tiempos. A lo largo de la historia ha existido mitos, porque el mito viene a llenar un vacío, un espacio en la sociedad. La gente necesita dar respuesta a sus necesidades de conocimiento, y no siempre esas respuestas son objetivas o son provenientes de la aplicación de un método, ni siquiera de una observación con cierto criterio.
sino que dependen muchas veces de la especulación, de la inventiva, de la creatividad de las personas. Y así entonces nacen los mitos. El filósofo griego Platón, especialista en mitos, nosotros ya hablamos del mito de la caverna aquí. El pasado día hablamos del anillo de Giges y también hablamos del mito de la auriga o del cochero. Y hay otros tantos mitos más que nosotros hemos de referir. Así que Platón se diría que se especializó en la enseñanza de su pensamiento, en la defensa de la filosofía socrática de su maestro Sócrates, utilizando el mito como instrumento, como recurso, así como otros filósofos y literatos van a utilizar otras diferentes figuras también para dar a conocer sus pensamientos. Así que el mito, y nosotros lo enfatizamos en el programa pasado, Julián, no tiene un carácter despectivo, no tiene que verse como una engañifa de las personas, es decir, con un propósito falaz, sino que el mito tiene un propósito didáctico de una enseñanza que se hace para adecuarlo a la capacidad del interlocutor, muchas veces, es de la persona, como decía Platón, que tal vez no tiene la capacidad para entender un lenguaje técnico sofisticado, muy filosófico, entonces se le da a conocer a través de un mito y se utiliza el mito, y entonces así ha existido el mito a través de la historia, profesor Daniel. Nosotros podemos decir realmente que los pueblos en la antigüedad, vamos a decir, en el tiempo de Sócrates todavía y muchos antes, todos los pueblos en ese entonces tenían una sola forma de explicar el universo, de explicar las cosas, porque alguna explicación tienen que tener los fenómenos, por qué llueve, por qué hay universo, de dónde viene el lenguaje, de dónde nos viene la moral, las artes. Pues para cada cosa, para buscarle la explicación, los más sabios, digamos, ahí en ese entonces, que eran poetas. Exacto. Realmente eran los poetas, los intelectuales de ese tiempo en todas partes. Ellos se encargaban de hacer ciertas historias para enseñarle a la gente cómo eran las cosas. Pero aquí lo importante es que la historia que contaban era la historia ya. Era así como se contaba. Aquí no había que hacer interpretaciones. Como decía Nietzsche, el mito es la realidad. Lo que está dicho así mismo es. Y esta va a ser la diferencia de lo que va a ser el mito en sí, o el mito usado como un recurso didáctico para enseñar a razonar, porque es lo que va a hacer Platón y Sócrates. Van a usarlo, pero ya no como historias verdaderas, sino como un símil, como una comparación que nos ayuda a explicar ciertos temas y a entender cosas de mayor relieve que son muy difíciles de abordar directamente, son difíciles de abordar. Vamos a abordarla dando rodeos, y para eso vamos a usar la historia, para caer entonces en la temática tal y como es, que es entonces usar esas leyendas como recurso didáctico, que era lo que hacía Platón en este caso, sí. Porque nos dice Genócrates, que fue el segundo director de la Academia de Platón, después de la muerte de Platón. Él dice que a Platón le gustaba usar los mitos como un recurso didáctico. O sea, ese era solo un método, no porque él creyera en esas historias, así como se decían, sino porque ayudaban a dar una explicación más clara y a que el interlocutor entendiera exactamente lo que se le quiere decir y lo que está diciendo. Él dice, así como el matemático nos da una explicación usando figuras, números y figuras una detrás de otra, que él sabe que no son concretas esas figuras, sino que son ideales, un círculo. El caso de la parábola de Jesucristo. Exactamente, sabe que no son reales, pero a través de ella, él sabe que no tienen ni tiempo ni espacio, que no existen en ningún sitio, pero que a través de eso llegamos a una conclusión que puede servirnos en la vida práctica. Y eso es lo que hacen entonces los filósofos con los mitos,
lo usan como un recurso para enseñar. Y esto es lo importante, ustedes lo aclararon muy bien la semana pasada. Hay dos autores que se han encargado mucho de todo esto. Yo menciono a uno de los que más a fondo llegó en explicar los mitos de Platón, fue el alemán Karl Reinhardt. Él murió en el 1958, realmente, Reinhardt. Los mitos de Platón, así mismo se llama su obra, donde él penetra en estas áreas, como referencia a los que quieran ver un poco esta parte. Y también hoy en día Luc Brisson, que es canadiense realmente, francés parlante, digamos, de la parte de Canadá, y que ha dedicado su vida realmente a la mitología en Platón. Y todos coinciden en eso, de que simplemente los filósofos usan el mito para ilustrar el logos. La importancia no es decir un mito, sino llegar a la racionalidad de todo eso, y quieren mostrar que a través de los mitos podemos llegar a un razonamiento concreto, ¿verdad? Y esta es la parte, digamos, interesante, y podemos entonces caer en esto, en los mitos de Platón, para ver que tienen mucha racionalidad explicativa de problemas concretos, porque como decía Juan, no es solo en el pueblo griego que se daban todos esos mitos, se daban en Egipto, se daban en Babilonia y se daban en Israel, el pueblo bíblico. Sí. Ustedes van a encontrar que en este tiempo también la explicación de dónde viene el mundo, de dónde viene la cultura, de dónde vienen las lenguas, en la Biblia también es explicación mitológica, no es historia. Sepamos eso, que también podemos hacer un paralelismo en todo esto. La formación del mundo en 6 días y el 7 se descansa. Esas son figuras mitológicas, realmente. El jardín del Edén de Adán y Eva. El jardín del Edén, la torre de Babel como origen de las lenguas, ¿verdad? Todo eso es un lenguaje mitológico que lo encontramos que es común a todos los pueblos. No creamos que el mito es algo no, es común patrimonio de la humanidad y de un tiempo determinado hasta que llega la filosofía y propone un método diferente, el logos. Vamos a razonar, vamos a usar nuestro pensamiento, vamos a sacar conclusiones de premisa y todo esto vamos a hacer a darle rienda suelta al pensamiento sin necesidad de afianzarnos en creencias determinadas. Y ahí entonces que viene la filosofía, y de la filosofía la ciencia, ¿verdad? Exacto. Ya con sus métodos experimentales y todo eso. Pero por eso veamos los mitos como un gran recurso que han tenido los seres humanos para, según su nivel de entendimiento y en su tiempo, poder entender el mundo y poder orientarse en el mundo en que vivían. Entonces veamos ahora los mitos de Platón como ese recurso para ilustrar el razonamiento, para llevarnos a ver que hay una racionalidad en medio de todo eso y que lo que esos seres querían era llegar a esa racionalidad, aunque no pudieron. Eso lo van a lograr los filósofos, un poco más tarde, superando esta parte mitológica. Bien, yo creo que hay una idea que subyace a esto que hemos estado diciendo, porque en la conversación usual muchas veces se entiende, eso es un mito, como que es falso, que es algo no verdadero. Y entonces es como la humanidad, tal como lo especificó Augusto Comte, ha pasado por diferentes estadios que podemos homologar con el desarrollo del ser humano. El niño en su mentalidad no está habilitado para entender el cálculo y las ciencias, sino que es aparte de ciertos artificios o un lenguaje asequible a su nivel de entendimiento hasta que va madurando y llega a la capacidad de pensar por sí mismo. ¿Qué significa? Que esa etapa del niño es o no es una realidad, lo es, y lo que él entiende, lo entiende bajo su nivel de inocencia. Entonces la humanidad, como decíamos en el programa pasado, ha pasado por diferentes modos de explicar. Son modos de explicar la realidad, el universo, el hombre, la sociedad.
y que los mitos, bueno, han cumplido con una etapa explicativa del desarrollo del conocimiento del ser humano. Y por eso hoy en día tenemos grandes estudiosos, que menciona Daniel, en las universidades estudiando los fundamentos del mito y se han especializado en mitología antigua, porque detrás de los relatos mitológicos hay de alguna manera una realidad explicada. Y que si los mitos hubiesen sido netamente unos cuentos que no tienen nada que ver con la realidad, a lo mejor no estuviésemos hablando de eso en este momento acá. Y es lo que decimos que es un recurso didáctico, sobre todo cuando habían dos grandes tendencias en época de Platón, el conocimiento sensible y también cómo se da el conocimiento inteligible del razonamiento del logos. Así es. En ese caso. Y como ustedes en otro programa explicaron muy bien, el mito de la caverna es básicamente eso. Cómo desde una explicación apariencial que se capta a través de los sentidos, y entonces hoy en día hasta Kant plantea que el conocimiento se da a través de dos facultades, el entendimiento y el elemento de la sensibilidad. Pero es un problema que lo planteó Platón ya en su época y que se manifiesta, se revela a través del mito de la caverna, cómo del conocimiento sensible pasamos al conocimiento del logos, de la razón, del entendimiento, y que eso a lo largo de la historia también ha dado dos grandes corrientes de pensamiento: el mundo empirista, que es el conocimiento de lo sensible, de lo manifestable, del fenómeno, de lo aparente, y el racionalismo, el conocimiento que me da la razón sin muchas veces estar sometido a la mera apariencia, a la mera realidad. De tal manera que, bueno, los mitos, como dice un autor, Feyerabend, que todo es importante, todo vale. Es decir, que el mito cumplió un papel. Tenemos la filosofía, aunque a principios del siglo XX, que la filosofía iba a desaparecer. Bueno, y la ciencia, que es el modo explicativo por excelencia que tenemos hoy en día, bueno, pues ya hay muchos críticos de la ciencia, por lo menos algunos modelos de ciencia, el modelo matemático cuantitativo ha sido criticado, sobre todo uno de los grandes críticos, Edmund Husserl. Pues después de la ciencia, ¿qué habrá? Bueno, la historia nos ha mostrado que es dinámica, que es dialéctica, de que una etapa hace surgir la otra y va cambiando, es decir, no hay ninguna etapa que haya sido estacionaria a todo lo largo de la historia. O sea, es dinámica, es dialéctica, y por eso este programa se llama Dialéctica. Pero yo creo que podemos seguir abordando el problema de los mitos a partir de esos mitos puntuales. Hay que decir una cosa, Julián, que aunque el mito cumplió su papel en la historia, lo sigue jugando aún. Sí, que es lo que quiso mostrar Platón, que podíamos recurrir al mito para fortalecer la razón. Y yo pienso que hoy en día, y según los niveles de entendimiento de las personas, porque hay diferentes niveles de entendimiento. Nosotros somos seres racionales, filosóficos, aunque compartimos también partes mitológicas, aceptamos partes mitológicas, ¿verdad? Religiosas. Pero hay seres que no tienen esa parte y solo tienen la parte religiosa y solo viven de mitos también hoy en día, y son muchos, y digamos que son muchos en la humanidad. O sea, el mito sigue ejerciendo su función allí según el nivel de entendimiento que tienen las personas, por un lado. Pero por otro lado hay que tener cuidado, porque no todo lo que la gente dice que es un mito es un mito. Por ejemplo, yo veía en un libro que decía
mitos de la República Dominicana y ponían la ciguapa. Sí, eso no es un mito, eso es una leyenda. superstición, es una leyenda, una superstición, no un mito, porque eso no explica nada. ¿Qué realidad explica la ciguapa? Ninguna, porque el mito quiere explicar una realidad. Claro, entonces hay cosas que son simples leyendas, sin pie ni cabeza, digamos así, que no tienen, que son cuentos, pero no son mitos en el sentido. Entonces hay que tener cuidado con el uso de lo que sean mitos. Son leyendas, supersticiones dominicanas, cosas, pero... Lo que pasa es que la frontera entre la leyenda y el mito es muy, muy sutil, ¿verdad? Es muy gris, es muy simple. Y entonces por eso las personas pueden confundirlo uno con lo otro. Se confunden mucho. Pero claro, yo pienso que la frontera debe ser el nivel explicativo que está dando. ¿Qué está explicando? Nada, pues no es un mito en el sentido. Exactamente. El mito no es un fin, el mito es un medio para llegar al logos, como se decía hace un momentito. Pero bueno, pero entiende eso, yo creo que la aclarando está bien, es decir, el mito es un modo de explicar, ¿verdad? Que es sustituido por la explicación racional, por el logos, la filosofía. Pero no podemos decir lo que dice Daniel de lo que ve escrito es la delimitación conceptual de lo que se entiende por el mito para distinguirlo de otros relatos en ese sentido. Entonces, si hay la profundidad del estudio de esos relatos, es que tienen una razón de ser y cumplieron un cometido, ¿verdad? La misma dialéctica dice que a una posición hay una contraposición, sí. Pero en la contraposición no es nueva, sino que tiene elementos de la posición y elementos de contraste con esa posición que luego van a generar una síntesis. Así es. Y entonces ningún elemento, ningún estadio en la historia no rompe absolutamente en cada etapa, sino que tenemos, por ejemplo, supuestos antiguos, medievales de la modernidad en esta época contemporánea, que son sistemas que coexisten hoy en día. Bueno, parece que estamos defendiendo el mito, ¿verdad? Defendiendo las bondades del mito en términos de la didáctica que entrañan, en términos de la enseñanza y del fin que persigue. Pero no nos olvidemos de los sofistas de esos mismos tiempos de Platón, que eran personas que también inventaban historietas con el propósito de persuadir al interlocutor y venderles un mensaje que no necesariamente se correspondía con la verdad. O pensemos en nuestros tiempos en el mercadeo y en la publicidad, que también vende fantasías a los consumidores y a la población con relación a bienes y servicios determinados que pretende colocar en el mercado. Pero que esos resultados que sugiere provocará el producto o el servicio que va a colocar en el mercado, no solamente no son posibles, sino que el propio publicista o mercadólogo sabe que su producto no produce ese resultado, no genera ese resultado. Entonces ahí hay una intención que es como la evolución del sofista de aquellos tiempos. La intención es engañar, o la intención es ganarme el favor de la persona, ganarme al cliente con mentira, y nace una figura nueva que está ligada a la idea del mito, que es el mitómano, ¿verdad? Sí. La persona que crea mitos con el propósito de engañar al interlocutor. Pero que yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Existe la finalidad de querer enseñar. Y entonces, en este sentido de lo que tú explicas de la publicidad engañosa, tiene una meta que es engañar, no esclarecer. No esclarecer la verdad de las cosas, y en ese sentido Aristóteles dice que la retórica, que es el arte de bien decir,
no es para persuadir, sino para expresar la verdad. En ese sentido, es decir, que hay una finalidad de didáctica de que te vales del recurso para lograr un entendimiento y no aprovecharse de la neta ignorancia del interlocutor. Hay interesante porque mira, Aristóteles siguió también la dinámica de los mitos también. Sí. Aristóteles va a fortalecer la parte mitológica en Platón, la va a utilizar, porque él lo vio como un recurso didáctico. En la retórica él dice que hay que usar todo tipo de artificio que podamos lograr, pero es para comunicar la verdad, para llegar a la verdad. Entonces para eso hay que usar refranes, mitos, figuras, imágenes, parábolas, todo tipo, y también historias reales o hechos históricos y cosas, para tú lograr impactar y mantener el interés en los que te están escuchando y poder comunicarle al fin la verdad. Pero la meta no es engañarlos, sino que lleguen a la verdad a través de todo eso. Pero mira que ya como recursos retóricos y didácticos, como instrumentos que sirvan a que la gente dé entonces con el ser de las cosas. Así es. Que diferente a los sofistas que se proponían engañar. Vamos, todo da lo mismo. Si yo te digo, y por el relativismo que tenían, entonces lo que querían era persuadir, no convencer. La verdad convence, el que quiere engañar disuade, ¿verdad? Persuade. Así es, entonces, sugestiona. Es diferente entonces el interés filosófico en esto y del verdadero educador que usa todo tipo de recursos, pero es con miras a ilustrar y a llevar a la gente a un estadio superior de entendimiento, como decía Platón, al mundo de las verdaderas ideas, de donde nosotros entonces podemos interpretar todas las realidades. Bien, yo pienso que con esto podemos pasar a comentar algunas de los mitos que Platón expone en boca de Sócrates, ¿verdad? Porque Platón es un sabio, él no lo dice él mismo, sino que pone a Sócrates a decirlo, y aquí no sabemos cuál es la frontera entre Platón y Sócrates, ¿verdad? Así porque es. Como Sócrates no dejó nada escrito, debemos fiarnos que lo que Sócrates decía a través de Platón, que era así que Sócrates también lo representaba. Que lo que Platón dice en nombre de Sócrates, efectivamente es Sócrates y no es Platón. Exacto. Bueno, por eso hay que hablar de este modelo socrático-platónico, ¿verdad? Socrático-platónico, donde no podemos atribuir a uno o a otro que sea esto, sino bien, ese es el conjunto. El propósito didáctico, académico del mito, de enseñanza, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para llevar un contenido, para conducir a las personas, lo que lo diferencia en buena parte de la inventiva del sofista o del interesado que se sienta a producir una idea, una imagen distorsionada, no con un propósito de enseñar, sino de sacar un beneficio. Ese no es el mito del que estamos hablando, sino de la mitología creada para explicar de una manera entendible a las personas ideas que de otra manera sería más complicado entenderlas. Y entonces ahora vamos a entrarnos en el conocimiento particular de algunos de los principales mitos de Platón. Profesor Daniel. Bien, ustedes en el programa anterior mencionaron ya de lleno y muy bien explicado dos mitos platónicos, que fue el carro con alas, el carro alado, ¿verdad? Que es conducido por ese auriga, por ese cochero, y mencionaron las dimensiones del significado de esto, porque en Platón todo tiene un significado. El cochero significa algo, las alas significan algo, ¿verdad? Por ejemplo, las alas ahí son la inteligencia,
de la persona que debe utilizar el papel del alma. El cochero es como el alma de ese carruaje. En ese sentido, los caballos son los sentimientos, ¿verdad? El negro y el blanco, bueno, nuestra parte buena, nuestra parte mala en nosotros, los instintos, los sentimientos, ponen al negro. Ustedes se burlaban de Platón en eso, pero había que darle algún color, ¿verdad? Sí, podía ser al revés, eso es arbitrario realmente. Pero todo eso tiene su significado, pero quiere dar una explicación sobre todo cada una de estas cosas que puede ser llevada a un nivel racional. Y mencionaban el anillo también, que hacía invisible a las personas, ¿verdad? Que lo usaban. Y en este caso, una persona que parecía íntegra, que parecía moralmente intachable, comienza cuando se ve invisible, que nadie lo ve, a hacer cosas que nadie se imaginaba que podía hacer, ¿verdad? Que sí. Entonces, esa es la cuestión del dilema moral, ¿verdad? La cuestión del dilema moral, y sobre todo de la parte, de ahí nos viene a nosotros el concepto hoy en día de la entereza. ¿Qué es la entereza? Que se había visto como un valor, es ese esfuerzo de la persona por comportarse ética, moralmente, en todos los sitios, lo vean o no, sino por principios, por convicciones. Eso sería, que es lo que Platón quiere destacar en esto, la parte de la entereza en la persona. No me importa si me están viendo, yo con mis convicciones y mi conciencia estoy actuando desde lo más profundo de mi ser y creo que lo que estoy haciendo está bien. Y lo haría en público o lo haría a escondidas. Esa sería la persona entera, ¿verdad? Entereza. Entonces, en mi sistema ético-moral, este concepto de la entereza, yo lo he puesto como una actitud, una parte, una disposición interior de la persona que quiere vivir moralmente, ¿verdad? Pero esa es la parte que no vemos, ¿verdad? Es una actitud, esa postura de nosotros por ser personas morales a nivel, sería entonces la actitud del amor. El amor es el que abarca todas las dimensiones de la vida, sería la actitud hacia el amor, sería la entereza. Hay personas, Daniel, que a veces cuando se está haciendo una colecta, hacen su aporte y se definen como anónimos. Prefieren que no los mencionen. Esa es una señal de la persona. Una señal de entereza que no se da mucho en los políticos, que hacen una obra y la destacan por todos los medios, porque parece que el fin no es hacer el bien, sino que le hagan bien después dándole el voto, ¿verdad? Es como un trueque que están haciendo muchas veces. Y esa va a ser una gran diferencia, ¿verdad? En lo que es la entereza. Entonces, en este sistema también, como resultado de la entereza, porque aquí hay actitudes y hay resultados. ¿Qué resulta de la persona que practica la entereza? Esa disposición hacia el amor, la integridad. Decimos, es una persona íntegra, es un resultado. La integridad aquí es un resultado. Ve que no son principios ni valores, son actitudes y son resultados. Mira qué importancia haber ordenado en este sistema todos esos conceptos, porque le damos como cierta coherencia a ese sistema. Pero miren, es partiendo de todos estos relatos platónicos que hemos llegado a todo esto hoy en día y a todas esas conceptualizaciones que nosotros usamos en el ámbito ético-moral, que en la Edad Media fueron asumidos y reelaborados, y que hoy en día podemos, a través del estudio que yo hice, también hacer un sistema total en medio de todo esto. Era lo que yo quería agregar a esta parte que ustedes habían expuesto muy bien, de ese dilema moral que tenemos las personas. Pero mira que lo importante, yo quiero destacar, Platón es con las mayorías, no quiere nada con mayorías. Tiene sus reservas. Vean, porque para Platón la mayoría de las personas actuarían sin entereza. Actuarían sin entereza. Si se les da la oportunidad de hacerse rico de mala manera y nadie se da cuenta, pues la mayoría lo haría. Serían las minorías conscientes, las que viven desde su interior, las que asumirían y dirían, no haría lo malo bajo ninguna circunstancia, me vean o no me vean. Bueno, ¿verdad? De ahí es que Platón no está muy de acuerdo con la democracia,
porque eso mismo, es decir, que la democracia es un asunto de cantidad. No de calidad. Y que muchas veces solo con levantar la mano ya convierten en verdad algo que no lo es sin saber lo que hacen. O sea, es decir, que él prefería, por eso lo del gobierno, de los filósofos, de los sabios, de la calidad, porque el común denominador muchas veces pues no tiene las ideas claras y el conocimiento necesario y suficiente para poder esclarecer una realidad. Lo vemos en los programas interactivos, de que la gente opina sobre temas de lo cual no es un especialista, un estudioso de ese problema. Y entonces muchas veces se toma como horizonte lo que la gente dice y lo que la gente quiere en ese sentido. Y de ahí esa idea de que Platón no estaba muy de acuerdo con la democracia basado en este elemento cuantitativo y de las masas. Lo único, Julián, el tema de la calidad también es complicado de definirlo porque tiene algunos aspectos subjetivos. La cantidad es visible y es cuantificable. Ahora, por eso en las ciencias sociales es más compleja la investigación porque estudia calidad, cualidad. Y entonces y estudiar la cualidad es más complejo que la cantidad. Y por eso la gente, asumiendo una postura simple, normalmente se decanta por la cantidad. Bien, precisamente por eso es, diríamos, la naturaleza de nuestros temas y de nuestro programa. Y que bien puede encontrar eco en Platón. Es decir, Hegel, ese filósofo alemán del que hemos hablado acá en algunas ocasiones, dice que toda la historia del pensamiento occidental se ha desarrollado en base a dos grandes conceptos: la naturaleza y el espíritu. Entonces, ¿qué significa? Que los sentidos nos permiten dar cuenta de lo que vemos, pero aquello que implica el entendimiento, no todo lo que es del entendimiento se ve con la misma claridad. El mismo Kant dice, lo que vemos es lo que se nos manifiesta, pero la cosa en sí no la captamos. Entonces, ¿cuál fue el problema de Platón y el mito de la caverna? Que los sofistas estaban orgullosos de promover un conocimiento que partía de lo netamente sensible, perceptible, fenoménico, pero el entendimiento había que dar el salto de los sentidos al entendimiento, y que solo con el entendimiento se puede ver eso que no es tangible y perceptible, que es la verdadera esencia de las cosas. Sí. Ahora, toda la historia del pensamiento se ha movido en torno a esos dos grandes conceptos que dice Hegel. Como los empiristas decían, la verdad es lo que se me muestra, pero entonces no necesitaría el esfuerzo del desarrollo de la competencia racional del hombre, porque hay cosas que son inteligibles que no se muestran en lo que ve. Entonces ahí viene un esfuerzo del entendimiento, y eso, en el caso de Platón, utiliza ese recurso, ese mito, para poder explicar este elemento. Este elemento, que hay cosas que no son dadas inmediatamente, pero sí son pensables. Ahí podemos nosotros insertar inmediatamente la teoría del amor en Platón, ¿verdad? La teoría del amor, el amor no se percibe directamente. Para eso se necesita un proceso muy grande de maduración. Es decir, pero la mayoría de la gente se queda en el primer peldaño. Se queda en el primer peldaño y por eso muchos se separan. Mucha gente se enamora. Lo primero es lo que él llama, el amor es como una escalera muy alta que nos lleva al cielo, conduce desde aquí hasta el cielo. Y para aprender a amar hay un camino natural.
Eso es lo primero. No dice que hay que seguir ese camino. Se empieza por enamorarse. Tú ves una persona que te atrae, eso es lo primero. ¿Y qué es lo que te atrae? Bueno, pues la forma que tú viste, las curvas, el pelo, las formas. Dice, pero ese es el primer peldaño, el deseo. Eso despierta deseo de poseer, de unión y todo. Pero muchos vemos que se separan. Muchas relaciones, es más, la mayoría de las relaciones fracasan. Ahora, ¿qué sucedió? Que se quedaron en el primer peldaño, en el peldaño sensible, en el de la forma, de los sentidos. Pero la persona que madura y va un poco más allá, entonces, ¿qué es lo que hace? Que trata de superar la apariencia y trata de ir a un escalón mucho más allá. Si maduramos, vemos también que esa belleza que da la forma está en otros cuerpos también igual. Tienen también forma y tienen belleza. Y no solo en otros cuerpos, sino en el universo. Sí. El universo existen también esas formas, esas bellezas, también esas líneas. Entonces nosotros vamos ascendiendo y vamos ganando un nivel de conciencia que por último entonces se dará cuenta que la verdadera belleza que veíamos estaba en el interior de la persona, era en el interior, y que ese cuerpo solo en primer lugar me hablaba de un interior en la persona. A Sócrates le convenía eso de la belleza interior. Claro, Sócrates dicen que no era muy bonito, dicen que no era muy elegante, pero con un alma como casi nadie podía tenerla. Entonces, cuando nos damos cuenta de que lo que hace bello al cuerpo es su interior, entonces nosotros buscamos ese interior en la persona, que el cuerpo es solo un reflejo del alma de las personas, y eso era lo que buscábamos al fin. Entonces empezaremos a tener gusto por ese interior. ¿Y cuál es ese interior? Los valores, los principios de la persona, su capacidad de crear arte, ciencia, música, todo ese mundo de interioridad de la persona es lo que realmente nos va a traer y lo que vamos a amar en la persona. Y es por eso que la persona que ha madurado va a amar a la persona aunque ya no tenga su cuerpo. La persona va a aunque las líneas desaparezcan, pero el interior sigue llamándonos la atención, es lo que nos va a decir Platón. Ahora, así. Antes de que continúe, no, que hay un mito o varios mitos relativos al amor, y tenemos el del dios Eros, que brevemente hay una de esas narraciones. Pero espérate, antes que déjame hacer, porque a mí me sucedió algo con esto. Con el Eros. Cuando yo estudiaba en Alemania, en la universidad, había una chica tan bella, mira, oye, pero qué mujer más preciosa. Oye, por fin nos tocó a nosotros trabajar juntos en un grupo de investigación, hacer una investigación juntos, y pudimos acercarnos y conocernos y todo. Y la mujer dejó de ser bonita para mí, porque en el interior no había nada, vacía, digo yo, pero es como una muñeca sin alma. Vean la realidad de lo que nos dice Platón. Yo pienso que todos en algún momento hemos experimentado esa parte de cosas que nos ha fascinado en un primer momento y después vemos, pero está vacío, no hay nada. Lo que importa es el interior, al fin y al cabo, que hay en las personas. Mira, ¿verdad? Porque eso era por eso, antes que tú entres al problema del Eros, para que veamos que eso es algo real realmente. A mí me sucedió también. Oye, por aquí, igual, en la universidad, me encontré también con una muchacha elegante, preciosa, maravillosa, extraordinaria. ¿Y sabe qué pasó? Finalmente me casé con ella y yo soy mi esposa. Caramba. Descubrió el interior. Mira, descubrió el interior. La belleza exterior y la belleza interior. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, en ese mismo tenor, retomando otra vez lo del relato mitológico de que Eros es hijo de dos dioses, de Poros y de Penia. Sí. Poros, el dios de la abundancia, y Penia, la diosa de la pobreza y la miseria. Para no hacer extendido el relato, resulta que en un banquete en el que se encontraron Poros y Penia, Penia resultó embarazada de Poros.
Ahora, lo que se quiere plantear es decir el símil que representa Eros. Eros, por un lado, representa la carencia y por otro lado la abundancia, que sería equiparable al hombre. El hombre tiene limitaciones que se lo da la propia realidad natural, pero también tiene camino hacia lo ilimitado. Es decir, hacia la grandeza. Hacia el poros. Que se lo da su propia racionalidad. Ahora, el Eros es el dios de la carencia. De que tú, para ser feliz, necesitas buscar lo que no tienes. Pero también existe otro tipo de amor que es el filios. El amor filial, que es que tú no solo amas lo que no tienes, sino que amas lo que tienes, lo propio tuyo, que es lo que plantea Daniel, quién tú eres. Es decir, tú no necesitas buscar fuera de ti para tú ser feliz. Es decir, todos pensamos que la felicidad está en lograr aquello que nos hace falta. Una dama bonita, riqueza, salud, porque no lo tenemos. Pero hay algo en ti que tú tienes que puede gozar, disfrutar en ese sentido. Que es diferente también, es decir, los griegos hablaron del eros y del amor filial, pero no hablaron del ágape, que es el amor a todo. Sí, a los pobres, a los marginados, a las personas, al universo, el amor a Dios, que se traduce como caritas o caridad, y de ahí nace la caridad en el sentido latino y romano. Bien, son dimensiones de un solo amor aplicado en diferentes dimensiones. Pero yo quisiera aclarar con relación al mito de Poros y Peña. Realmente en el banquete llegan los comensales, y el primero que comienza... Era en el cumpleaños de Afrodita. De Afrodita, la diosa de la belleza. Sí. El primero que comienza a hablar es un poeta, un dramaturgo, que no quería mucho con Sócrates, incluso se burlaba de Sócrates, lo ponía como una figura que está en el aire, que está en las nubes, en sus obras lo ponía, se burlaba de él. Y él comienza a hablar realmente de que el tema era el amor, vamos a hablar del amor. Y él comienza a hablar de que al principio los seres eran andróginos, ¿verdad? Eran masculino y femenino, llevábamos dos partes, éramos masculino y femenino, y los seres se bastaban a sí mismos y comenzaron a hacer de la suya, a portarse mal, a burlarse de los dioses, porque ellos eran autosuficientes, ¿verdad? Y a los dioses no les gustó eso, y los dividieron en dos, como dice Aristófanes, la parte femenina y la parte masculina, de manera que nadie sabe dónde está su otra parte. Por eso la mujer busca al hombre, el hombre busca a la mujer, a ver si encuentra su media naranja, la mitad con la que fue separado. Y ahí que viene la idea de la media naranja. Sí, ¿tú oyes? Sí. Entonces, ante ese cuento que era puro mito, Sócrates quiere corregir a Aristófanes y le dice, ok, muy bien, déjame complementar, decir algo más sobre eso, porque a mí me contó una sacerdotisa, dice, me contó, él se lo inventa, porque él busca una autoridad, claro, también, dice, pues vamos a buscar algo, claro, porque la sacerdotisa era medio entre los dioses y los hombres, esa ¿verdad? Es una falacia dominen, ¿sabes? Sí. Porque lo dijo la sacerdotisa. Exactamente. Me dijo una sacerdotisa que ahí viene el mito de Poros, que realmente Eros era hijo del, me contó, él era extraoficial porque quería darle autoridad a lo que estaba diciendo realmente y darle un carácter un poco más racional, sacarlo del mito un poco, ¿verdad? Y llevarlo al logos, al razonamiento, un poco más a esta cosa sobre la realidad del amor. Peña llegó tarde al banquete, a la fiesta. Y cuando llegó Poros, ya estaba pasado de trago, se dice, estaba un poco borracho. Y entonces Peña tenía su interés, que era engendrar de Poros. Y entonces es que viene el dios Eros, ¿verdad? Como hijo de Peña y de Poros. Y tal vez por eso sería que los filósofos y los intelectuales
muestran normalmente poco interés por el dinero, por la riqueza. La persona que aprende a valorar el conocimiento y el saber normalmente no sobreestima la riqueza, ¿verdad? Y el poder económico. Nos están haciendo señas, Juan, parece que, pero permíteme mencionar cortitamente el de las 3 tipos de almas que pone Platón, por favor. Él pone que hay un alma de oro, un alma de bronce y un alma de plata para dirigir la república, ¿verdad? Esto en la república. Dice que los dioses cuando hicieron a los hombres, el barro lo mezclaron con ciertos metales, a unos lo mezclaron con oro, esos deben ser los filósofos que deben gobernar para que el Estado funcione. A otros lo mezclaron con bronce, los soldados, esos son duros, esos son recios, esos van a defender la república, son los soldados, la policía, los que tienen que velar por el orden, por todas estas cosas. Y también entonces a otros lo mezclaron con plata. Si son valiosos, eso producen, la plata es el dinero, ¿verdad? Eso producen son los comerciantes, los campesinos, los obreros, todo eso. Entonces, para que la república funcione, cada cual debe actuar según su condición. Si usted no es de oro, no quiera usted gobernar. Si usted no es de bronce, no quiera usted ser soldado porque no va a cumplir con la misión. Y así sucesivamente, cada cual, para que haya una república organizada, debe asumir su verdadero rol, porque tenemos diferentes tipos de personas con diferentes naturaleza, diríamos. Muy bien, son tantos los mitos y tan interesantes que se le puede sacar tanto, pero vamos a... hay que aprovecharme porque no estuve en el programa pasado. Bien, pero ya pienso que hasta aquí podemos ya nosotros... hay muchos mitos como el armenio, el demiurgo, y muchos otros mitos de Platón, pero por hoy nosotros tenemos, Juan, que despedirnos y usted es nuestra figura principal aquí, quien nos organiza. Usted es nuestro demiurgo que organiza este grupo caótico. La orden al desorden. Somos igual. Bueno, señores, muchas gracias por su atención a su programa y les convocamos atentamente para el próximo día. Así que hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.